Hola, queridos alumnos, buenas tardes, bienvenidos. Por favor, activemos las cámaras todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos activando las cámaras. Ya vimos la clase pasada, la forma en que tenían que plantear su árbol de problemas, que prácticamente es lo que ustedes deben tener como punto de partida, lógicamente, de manera teórica, de manera práctica, de manera metodológica e investigativa para el desarrollo de su trabajo de titulación. ¿Sí? Sin embargo, ya eso va a depender del tutor, cómo desea que tengan que hacerlo. Simplemente les estoy dando los lineamientos y procedimientos lógicos con los que ustedes tienen que poder plantear su trabajo de titulación. Vamos a compartir en este momento, de una manera práctica, vamos a hacer la clase bastante corta, pero vamos a hacerlo de manera explicativa, de tal manera que ustedes puedan entenderlo. A ver, tenemos Leonel, activa la cámara, lo mismo que Brian López, por favor, antes que lo saque. Vamos ahí activando las cámaras, que no sé por qué razón todavía hay que estarle diciendo siempre, pero hay que andar como niñeros con ustedes. Y eso que están en noveno. Bien, ahí tenemos compartida la pantalla, ¿no? Ya nosotros vimos que la situación de los problemas es lo contrario al objetivo. El problema es una situación negativa que me genera inconformidad. El objetivo es una situación positiva que me genera optimismo, que me genera conformidad. Entonces, los objetivos se llaman o se determinan anticausas. Y en vez de llamarse causa, se llaman medios, es decir, ¿con qué voy a solucionar tal cosa? En vez de llamarle consecuencia, como se le llamaba en los problemas, se le llama ¿cuál es la finalidad? Y yo lo puedo hacer determinando a través de la categorización de las 5 M's, tanto como mano de obra, materiales, medición, métodos, entre otras cosas. Bien, en base a eso, aquí nosotros teníamos que el problema de embarazos en adolescentes, ¿verdad? Ahora, ¿yo qué quiero hacer con ese embarazo? Quiero reducirlo, quiero bajarlo. Primera situación. Es decir, ¿qué quiero? Bajar, subir, eliminar. Segundo, el verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo. El problema. Vamos a ver en cuanto al medio. Dice que se quiere incrementar. Se quiere incrementar conocimientos. Verbo en infinitivo. Estaban bajos los conocimientos, ahora los quiero elevar. Sobre la educación sexual, ¿qué pasa? Ahora quiero impartirlas porque no se las daba. Verbo en infinitivo. Sobre la educación sexual, incrementar el diálogo. Verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo. ¿Sí? Aquí nosotros le podemos poner el verbo en infinitivo, elevar partos a tiempo, incrementar, suena mejor la palabra, incrementar los partos a tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle así, está el verbo en infinitivo, incrementar los partos a tiempo, está el verbo en infinitivo. ¿Qué pasa con el recién nacido? Vamos a ponerle un verbo en infinitivo allí, con bajo peso. ¿Sí? Recién nacido con condiciones normales de peso o atender a recién nacido en condiciones normales de peso. ¿Sí? Entonces, cumplo dos cosas. ¿Qué quiero lograr? Y pongo el verbo en infinitivo. Voy a ponerlo aquí con amarillo. El verbo en infinitivo. Lo tenemos allí con amarillo. ¿Sí? Yo quiero atenderlos porque daba miedo no atenderlos porque estaban con bajo peso, peligrosidad. Quiero impartir. Todos son verbos en infinitivo. Incrementar. Verbos en infinitivo. Y quiero aquí, esto voy a ponerlo con blanco.
quiero reducir. Ahí están marcados los verbos infinitivos. Entonces, tiene que darse cuenta dos cosas. Tienen que darse cuenta dos cosas en el árbol de objetivos. El verbo al inicio en infinitivo, ir, y además puedo poner la palabra incrementar, disminuir, eliminar, etc. Bien. Si hay alguna pregunta, por favor, me van escribiendo a través del chat. ¿Sí? Nos vamos escribiendo a través del chat. De manera general, los objetivos normalmente deben enfocarlo en el sentido de exploratoria o explorar, describir, establecer relaciones o explicar. Si ponen ese tipo de terminologías, entonces tendrán que ver qué tipo de investigación van a tener que realizar. Exploratoria es algo como teórico, revisión. Descriptiva, cualquiera que sea la investigación, tengo que describirlo, establecer relaciones, comparaciones, explicar, tengo que explicar qué estoy pensando hacer. Sobre los objetivos específicos, en cambio, yo necesito primero pensar cómo obtendré el objetivo general. Dice que los objetivos específicos no son objetivos operacionales, es decir, hacer, se me ocurre escribir, anotar, barrer, eso no se refiere. Se recomienda que se tengan entre 4 o 6 objetivos específicos. Ya nos vamos a dar cuenta con algunos ejemplos que tenemos más adelante cómo desarrollarlo. Bien, si yo parto de mi problema, ¿sí?, indicando que es una necesidad negativa, es una situación negativa, es una necesidad insatisfecha, puede estar determinada por causas inapropiadas, deficientes. Cuando ya me paso a tener que alcanzar el objetivo, necesito saber que este debe llevar un verbo infinitivo y debe tener coherencia, debe tener concordancia con el tema o el título. Lo mismo que los objetivos específicos. Bien, en cuanto a las hipótesis, yo preferiría no toparlas, más sin embargo, son situaciones en este caso, de condiciones que me permitan lograr algo. Entonces, veamos. Aquí tengo en esta parte todo lo que es problema. Primera variable, índice de embarazadas. ¿Sí? Segunda variable, proyecto de educación. Objetivo, determinar. Yo quiero ver qué cantidad hay de embarazos en adolescentes. En cuanto a la segunda variable, miren, ve, aquí tengo el verbo, acá lo mismo. Yo quiero diseñar un proyecto de educación. En los objetivos específicos, disminuir ese índice que ya me di cuenta cuántos hay. Identificar cuáles son las causas de que se está embarazando. Verbo en infinitivo. ¿Qué más tengo? Ejecutar el proyecto y evaluar el proyecto. Tengo 1, 2, 3 y 4 objetivos. No necesariamente puedo sacar 2 y 2, puedo sacar más. 3 de 1 de la primera variable, 3 de la primera variable, etc. Y debo preguntarme, ¿me servirá de algo disminuir? Brian López, buenas tardes, ¿estás por allí? Brian López, buenas tardes. Brian López, buenas tardes. ¿No está? Bueno. Parece que se conectan y están nomás ahí haciendo lámpara. Tienen una vez a la semana, apenas 12 estudiantes conectados. Ojalá pues les alcance al final del semestre, ¿no? Bien. Y yo me pregunto sobre los objetivos, que si me va a servir de algo disminuir. Claro que me va a servir de algo, porque los impactos van a reducir. ¿Será de utilidad identificar? Claro, porque ya voy a darme cuenta a quiénes les voy a dar la propuesta. ¿Será utilidad ejecutar? Por supuesto, porque se ha dado cuenta en la problemática que sus índices
En este caso, de educación sexual son bajos, ¿sí? En conocimientos. Lo mismo la evaluación. Ahora tengo que ver si me va a dar resultado los índices respecto a la problemática determinada. Bien. Aquí tengo otro ejemplo. ¿Sí? Problema, insuficiente cumplimiento del perfil de profesional. Segundo, objetivo general, diseñar e implantar. Verbo infinitivo, un sistema de gestión. Problema 1, deficiente sistema de selección. Objetivos específicos. Vamos a ponerle un verbo en infinitivo, ¿sí? Vamos a ponerle aplicar. El verbo en infinitivo, voy a marcarlo. ¿Sí? Aplicar. Un eficiente sistema. Bien, aquí también quiero aplicar. El uno es del sistema, el otro de selección. Acá, en cambio, es de evaluación. Yo necesito aplicarlo. ¿Sí? Entonces, cumplen una situación mejorada y cumplen los verbos en infinitivo. Bien. Vamos poniéndole atención. Ya este ejemplo ya lo hicimos. Sin embargo, como una idea preliminar, veamos lo que pasa. Si ya se identificó las variables de ineficiencia empresarial sobre procesos y que me está generando malestar, esto es una situación molestosa, ¿sí? Voy a iniciar con mi primer punto de partida. Saber, tener claro esas definiciones de esos términos inicialmente identificados. Todavía están como muy generales. Entonces digo que la ineficiencia empresarial abarca múltiples conceptos. Quiero saber en los procesos de una empresa, procesos de venta, procesos de facturación, no sé. ¿Por qué está molesta la gente? Porque hay larga cola de espera, porque se demoran mucho, porque está muy caro, no sé. Entonces me voy al segundo paso y empiezo a delimitarlos. Tienen que acotarlos. Yo por ahí les decía a algunos, los tienen muy amplio, delimítelo. Entonces digo que esa gestión empresarial la quiero enfocar o investigar en base a la gestión, en base a la ineficiencia o eficiencia. Ahora ya me doy cuenta que son los procesos de facturación, pero ¿en qué momento? En las horas picos, los fines de semana. ¿Por qué está molesta la gente? Porque los servicios están lentos. Los servicios están lentos. Entonces, ahora sí ya los he delimitado. Entonces, con esa delimitación me voy al paso 3. Ahora ya he precisado los conceptos. Voy a redactar un objetivo y una pregunta o enunciado de investigación. Bien. Me voy al problema primero. Aquí abajo tengo los problemas. Como pregunta de investigación o como enunciado. Como enunciado, miren los colores, amarillo, azul y rojo. ¿Sí? El malestar, aquí lo tengo con rojo, aquí está con rojo. ¿Sí? Aquí está con rojo. Insatisfacción de los usuarios por servicios lentos. ¿Sí? Primera frase, la corté y la puse allí. ¿Dónde? Cojo la parte en amarillo. ¿Sí? Cojo la parte en amarillo en los procesos de facturación los fines de semana en horas de alta demanda en la empresa X. Mi problema. Mi objetivo, si está la gente insatisfecha, ahora yo necesito saber sobre esa situación de la ineficiencia. Quiero determinar, verbo en infinitivo, cuáles son los efectos de la gestión empresarial en amarillo. Provoca la insatisfacción en los servicios de los procesos en horas de alta demanda. Es un jueguito de palabras. Es un jueguito de palabras. Lo mismo lo tengo aquí como pregunta de investigación. Vean los colores. Bien, igual el material lo tienen ustedes.
Está en la plataforma y pueden irlo observando. Tenemos otro ejemplo. Veamos el primer problema. Alta afectación de virus. Ahora esa alta afectación, ¿qué quiero hacer? Quiero disminuirla. Quiero disminuir. ¿Cómo lo quiero disminuir? ¿Sí? El medio es implementando política de uso. Quiero disminuir los virus implementando políticas de uso. Aquí ya voy haciendo más profundo el ejemplo. Quiero disminuirlo y tengo que poner el cómo lo voy a hacer. Procesos manuales. ¿Qué pasa con los procesos manuales? Los quiero mejorar. Los quiero mejorar. ¿Cómo? Automatizando las operaciones departamentales. Quiero mejorar. ¿Cómo? Automatizando. Sistemas operativos. Quiero actualizarlos. Quiero actualizar los sistemas operativos. ¿Cómo los quiero actualizar? Haciendo convenios con Cedia. Haciendo convenios con Cedia. Elevado déficit. ¿Qué tengo que hacer? Quiero reducir ese déficit. Quiero bajarlo. ¿Cómo? Mediante clases híbridas. Mediante clases híbridas. Sobre infraestructuras suficientes. Sobre insuficiente mantenimiento. Quiero ejecutar mantenimientos. ¿Cómo? Implementando plan de mantenimientos técnicos. Bien. Estas son las palabritas que ustedes le tienen que poner. En vez del término del problema, lo cambian por el término del objetivo, que debe llevar un verbo y el cómo. Y en el momento que lo quieren redactar, ya tienen ustedes el material y le ponen objetivo de investigación. Objetivo general. Lo copian y lo pegan. Objetivos específicos. Los copian y los pegan. Así de sencillo. Bien. Es decir, yo aquí tengo otro ejemplo en donde podemos ver el árbol de objetivos, el medio y fines, y dice que yo quiero normalizar el uso de páginas desconocidas, supervisar verbos en infinitivo, disminuir la afectación, verbo en infinitivo, asegurar la seguridad, mantener en óptimo estado y lograr sostenibilidad. No se olviden que ahora ya estamos en el árbol de objetivos. Con esta clase estamos aptos para la próxima semana que ustedes me presenten su árbol de objetivos. Su árbol de objetivos, y con ese árbol de objetivos, Dios mediante, después de venir del receso de Navidad, ya podemos tener toda la parte introductoria de problema, sistematización del problema, árbol de objetivos, es decir, tener casi ya el capítulo 1 desarrollado. Luego se van a la parte metodológica, que ya lo vamos a ver también en algún instante. Bien. Este ejemplo está mucho más completo. También lo hicimos sobre los sistemas de seguridad. ¿Sí? Nosotros teníamos índice de incidencia de ciberseguridad. ¿Qué quiero hacer? Quiero reducir o eliminar. Verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo están en verde y el medio están en amarillo. En la parte técnica, yo quiero ahora controlar la sustracción de herramientas internas. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante el fortalecimiento de las herramientas comunicacionales. ¿Qué más quiero hacer? Reducir o regular el uso de software mediante normativas. ¿Qué más quiero hacer? Controlar los ataques. ¿Cómo? Mediante backup constantes y periódicos. Por aquí, en el caso socioeconómico tecnológico, quiero asignar suficiente presupuesto. ¿Cómo? Mediante financiamiento sostenible. Quiero limitar la recepción. ¿Cómo? Mediante el uso del seguro de correo electrónico seguro. Quiero implementar el uso del IoT. ¿Cómo? Mediante conectividad segura. Y así sucesivamente. Eso me debe dar un impacto que también debe estar con verbos en infinitivo. Este ejemplo está mucho más completo. Que lo pondríamos: reducir pruebas de penetración en las compañías, verbo en infinitivo; disminuir robo, verbo en infinitivo; controlar el acceso, verbo en infinitivo; mejorar efectividad, verbo en infinitivo; y contar con sistemas de gestión de seguridad de la información, verbo en infinitivo. Finalmente, limitar las pérdidas. ¿Sí? Aquí tengo, entonces, hemos visto algunos ejemplos
cómo transformar de un árbol de problemas a un árbol de objetivos. ¿Sí? Y asimismo, para ponerlo, si es que quieren hacer una matriz de marco lógico, copian y pegan, aquí tienen, ¿sí? Esto se les va a transformar en una estructura analítica del proyecto, si ustedes lo visualizan de esa manera, de manera objetiva. ¿Sí? De manera objetiva. Bien. Vamos a ver ahora qué tendremos en el capítulo del marco teórico. ¿Qué poner en el marco teórico? Bien. En el marco teórico deben ustedes fundamentar el trabajo en base a las palabras claves, con definiciones conceptuales, buscando terminologías. Por ejemplo, si estamos viendo de ciberseguridad, yo necesito entonces hablar el marco teórico sobre ciberseguridad. Debo buscar consultas de expertos, es decir, buscar temas o trabajos similares al que ustedes tienen. Tienen que empezar a elaborar citas y notas, es decir, las referencias de donde van a consultar. Para eso pueden utilizar el Zotero. Todo lo que en el marco teórico ustedes citan debe aparecer en la bibliografía. Si aparecen 10 citas, deben aparecer 10 informaciones o autores consultados. Si me aparecen 20 citas, no me pueden aparecer más de 20, tampoco menos. ¿Sí? El número de citas es igual al número de bibliografía. Hay algunos que empiezan a llenar la bibliografía y no ponen las citas. Preguntas. Miren, aquí se les está dando la pauta de cómo realizar el marco teórico. Esa revisión teórica no es al azar. Por favor, no solamente vayan a Wikipedia. Hay muchas fuentes de información. Peso Kevin, active su cámara, por favor. ¿Sí? Tienen que ir, se me ocurre, a Google Académico. ¿Sí? Esa revisión de la literatura tiene que ser de información relevante. Debe hacer un análisis crítico. Y además, ¿cómo puedo mejorar o aprender la modelación de errores metodológicos de otros estudios? Muchas veces solamente revisan literaturas que tengan alguna que otra palabrita de su tema de tesis. Aclaro, les estoy enseñando para que al final, cuando le vayan a revisar pero bien la sustentación, no les hagan muchas correcciones. O en su defecto, no les devuelvan el documento y lo rehagan totalmente. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Miren que les estoy alertando. La revisión literaria me va a permitir mejorar el trabajo de titulación. ¿Sí? Me va a permitir darle calidad a mi trabajo. Con lo que está en la teoría universal, con mis conocimientos y lo mejoro de manera empírica. A veces aquí se nos torna un problema. ¿Qué pongo en el marco teórico? ¿Qué pongo? Bien, yo les recomiendo que pongan 3 macrotítulos. 3 macrotítulos. Imaginémonos que mi proyecto trata de gestión de proyectos, habla sobre la norma ISO, habla sobre el PMBOK, habla sobre la metodología y habla sobre exemplares. Tengo 5 palabras clave. Entonces, suponiendo capítulo 3, capítulo 3, teoría general, yo podría poner 3.1, teoría de proyectos. ¿Sí? Teoría de proyectos. Después de 3.1 pongo una narración de introducción, es decir, una introducción indicando el presente apartado. Se va a tratar sobre la teoría general de proyectos que comprende las normas ISO 10006 y los relaciona con el PMBOK. Adicionalmente a esto será una breve reseña de la metodología de diseño de proyectos y se finalizará con la de exemplares. Eso es la narración introductoria. 3.1, ¿qué pongo? Definiciones. ¿De quién? De todas estas palabras claves. Los puede poner con viñetas, puede hacer una tabla, puede ser un mapa semántico, etc. 3.21, ¿qué voy a hacer?
voy a analizar todas estas metodologías. Las voy a analizar. ¿Sí? 3.2. Voy a relacionar toda esa metodología. Primero la analizo una a una y luego las relaciono. Y 2.3 digo otras metodologías de gestión de proyectos que no las estoy mencionando aquí. Miren, ¿ve? Tengo aquí 2 y 3, 5 desagregaciones y acá 2 más 7. Suficiente. El tema de tesis no hay una norma que indica cuántas páginas debe darse. Sin embargo, yo recomiendo que sean entre 15 y 20 páginas, no más, porque su tema de tesis no es de llenar de información teórica. Su tema de tesis es de demostrar el problema y la propuesta. En este caso, la aplicación móvil, la página web, los resultados de usabilidad, etc. Nos vamos al 3.3, trabajos similares de otros autores referentes a los mismos problemas. Aquí yo puedo poner, dice que hasta 5, no, uno por cada autor. Autor 1, suponiendo usabilidad de página web de tal lado. Y reviso brevemente unas 10 líneas no más. Todos estos datos que tenemos aquí, desde el 3.1.1 hasta el 3.3.2, deben tener citas de fuentes de consulta. Si no tienen fuentes de consulta, significará que están plagiando el documento. Están plagiando el documento. Es decir, están copia y pega. Jóvenes, por favor, hagan las preguntas porque esto, si su tutor no les está ayudando mucho, esto les puede guiar, incluso les puede dar una ayuda mucho más grande para el tutor para avanzar de manera más rápida. Bien, prácticamente nosotros estamos en la semana, en la semana 11. Eso significa que nos quedan 4 semanas más, para casi que rehacer mi trabajo. Yo sé que tienen un 10º semestre, pero ya en el 10º semestre no van a tener el profesor de la asignatura, solamente van a tener al tutor. Por favor, hagan las preguntas que deseen necesario. Leonel Flores, activa la cámara, por favor. No la tengo activada, ingeniero. Recién la activaste. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la metodología. Recapitulamos. Repasamos cómo transformar los árboles de problemas a árbol de objetivos. ¿Qué significa el marco teórico o la teoría? ¿Cómo lo debo estructurar? Y ahora vamos a hablar sobre el capítulo de las metodologías. ¿Sí? La metodología dice que en esta parte no se define qué van a investigar. Muchos ponen aquí definición de la metodología empírica, definición de la técnica de la encuesta. No tienen que poner definiciones. Aquí tienen que escribir es cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Es una estrategia de su trabajo. Ustedes tienen 2 partes. ¿Cómo van a hacer la investigación? Es decir, ¿cómo van a recopilar información del problema? Yo ya les decía, ¿han hecho encuestas? Ya les decía también ahí, ¿tienen indicadores? Constante, cámara, por favor. ¿Sí? No, aquí en cambio es en la parte investigativa eso y en la parte ya de propuesta. Van a desarrollar una aplicación. ¿Cómo la van a hacer? ¿Una aplicación web? Muy bien. Esa aplicación web, ¿cómo? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué base de datos? ¿Lo van a hacer con la técnica metodológica del Scrum o con cuál? Dice que la metodología implica definir y planificar las actividades que deben ser sucesivas y organizadas, con la finalidad de asegurar el cómo van a llevar la investigación. Los procedimientos deben delimitarlos. Los procedimientos
deben delimitarlos. Si no me equivoco, en la biblioteca, ustedes tienen, hay 2 o 3 tesis desarrolladas que pueden guiarse. Hay apartados de pasos sucesivos, cómo poner el capítulo 1, cómo poner el capítulo 2, etcétera, etcétera. Por favor, revisen. No es suficiente la explicación que damos acá. Bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bien. Parece que está clarísimo. Me alegra por ustedes, creo yo. ¿Qué más podemos decir sobre la metodología? Vamos a ver otras consideraciones. Debo determinar el tipo y diseño de la investigación a emplear. Definir la población o muestra en caso de determinar encuestas. En cuanto al diseño del instrumento de recopilación de información, tienen que ver si este es una encuesta, si es una ficha de observación, si es una ficha de checklist. Tienen que hablar de ella. Suponiendo, se realizará una encuesta a todo el personal del área de informática, de las que se seleccionará de manera intencional a informantes claves. La ficha de encuesta tendrá o será de tipo Likert, con 5 parámetros de preguntas cerradas opcionales. Miren, ve, ya estoy explicando. A continuación, en el anexo 1, pueden ver los detalles de la ficha de encuesta. Y allá en el anexo 1 debe estar la ficha de encuesta con todas las preguntas que debe haberla revisado el tutor. Entonces, de esa manera he precisado la unidad de análisis. Tengo que operacionalizar las variables. ¿Cuáles son las variables? De mi problema y de mi propuesta. Tengo que preparar una matriz de contenido que debe ser sustentada con los instrumentos que les menciono. Determinar cómo van a recolectar información. Determinar cómo van a analizar los datos o información. Aquí tienen información para que puedan consultar con esos enlaces. Cuando se van a la parte de los resultados y análisis, en ese apartado tienen que aprender a redactar el análisis de resultados, es decir, explicando y recomendando. Ese análisis lo pueden hacer en 3 pasos: explicando los resultados obtenidos, evaluando o discutiendo de manera crítica en base a lo que ustedes observaron desde el punto de vista técnico, metodológico y teórico, y luego dar coherencia a los resultados y decir, con razón, esto estaba fallando. Los datos obtenidos de las investigaciones de ustedes con las de otros autores y con la teoría tienen que compararla. Este análisis de resultados es un informe que lo deben hacer con 2 pasos al menos. Debe determinar cómo se relacionan y de manera general cómo están conformados. Deben señalar los aspectos que no han sido resueltos y no tratar de ocultarlos. Ya, de acuerdo. Paso 3. Mostrar las relaciones de los resultados con los que ya se han publicado. ¿Sí? Luego explicar las bases teóricas. ¿Sí? Lo que me dice la teoría está en coherencia con mi investigación. Empiezo a formular ya borrador las conclusiones de mi trabajo y las recomendaciones. Y finalizo con un resumen de pruebas de fuentes de información colectadas e investigadas. Bien, de esa manera nosotros tenemos el análisis de los resultados. Para llegar a la propuesta de lo que ustedes quieren, deben preparar una estructura analítica del proyecto que sí la saben realizar. Muchas veces ustedes lo explican tan bonito así, pero cuando ya lo empiezan a hacer, lo hacen de esta manera.
y no se parece nada de lo que ustedes quieren hacer versus lo que están haciendo. Entonces, para llegar a la propuesta de ustedes, tienen que ver el problema. Por eso les decía, ¿de qué me va a servir la página web? La gráfica de esta fuente de consulta lo dice claro. Tengo que identificar cómo voy a desarrollar para eliminar este problema. Hago un análisis de factibilidad. No solamente me pueden decir, voy a hacer una página web. Ok, haga la página web. Pero páginas web se pueden hacer de varias maneras. Llegan al diseño de proyecto una vez que tengan determinado, definido, base de datos, lenguaje de programación, durante qué tiempo van a tener alojado en la web, entre otras cosas. Pasan a la etapa de desarrollo en donde tienen que definir actividades y ver qué componentes va a tener su proyecto. Por ejemplo, el proyecto de ustedes va a tener los componentes ya netamente de producto, va a tener módulos, ¿sí? Va a tener partes gráficas, va a tener partes numéricas, va a tener partes teóricas, literales, entre otras cosas. ¿Qué más nos vamos a detectar? Vamos a detectar que va a tener un manual de usuario, vamos a detectar que va a haber un componente de capacitación, y luego todo eso yo tengo que empezar a operar, hacer correr mi sistema, instalarlo, implementarlo en el lugar que voy a hacer. Ojo, no es solamente decir voy a hacer una aplicación, tienen que ir a instalarlo, ingresar información. Si es posible, que traigan la carta de aceptación de instalación. Y una vez que esté operando e instalado en el lugar, deben darse cuenta si el proyecto fue exitoso o no fue exitoso. ¿Sí? Se pueden ayudar además con un análisis FODA, en donde ustedes vean las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas de su proyecto. Y llegan luego a este apartado que es la estructura analítica de proyecto, es decir, donde tienen un propósito, miren, ven, tienen el software, las partes del software y las actividades a desarrollar. Y aquí arriba, ustedes van a tener los alcances de resultado, de impacto de lo que querían reducir. ¿Sí? Entonces, allí tenemos la estructura analítica de nuestro proyecto, queridos alumnos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, me preocupa que no hagan preguntas, de verdad. No creo que tengan tan claro, más aún después de haber revisado el árbol de problemas. Me preocupa de sobremanera. Pero bueno, las clases están grabadas, tengo pruebas de que se le ha estado dando la orientación para el desarrollo de su tesis. No quisiera con mucho pesar, espero que no sea así, que les estén rechazando sus documentos a los cuales yo no estoy teniendo acceso. Ya tuve acceso al árbol de problemas y les hice observaciones a todos y fueron muy pocos los que iban o van por buen camino. Bien. Son las 15:40. Voy a dejarle el espacio, es decisión de ustedes, pero les recomiendo que con estas indicaciones, más el material teórico de esta presentación que tienen ustedes en la plataforma, la revisen y vayan cotejando su tesis. ¿Sí? Les dejo ese tiempo para que ustedes puedan irse cotejando, puedan irse acomodando y mejorando su trabajo de titulación. Si hay alguna pregunta antes del cierre, por favor, estamos para poder ocultar esas preguntas, esas dudas. ¿Preguntas? Bueno. Sí, Ceballos. Daniel. Tengo una duda sobre al momento de las citas, de realizar citas. Por ejemplo, si yo estoy investigando, leyendo una investigación de un artículo y en ese artículo el autor de ese artículo
está citando a otro autor. Al momento de yo citar, ¿cómo se realiza, cómo realizo yo esa cita ahí? Primero les recomiendo a todos que vayan a leer las normas APA. Sí, vayan a leer las normas APA. Déjenme ver si por aquí tengo un enlace. Sí. Voy a darle un enlace de, ahí se las voy a poner en el chat. Ese es un enlace de normas APA que ustedes pueden consultar y allí les indica paso a paso. Bien. Igual voy a responder, Daniel, tu pregunta. Suponiendo que usted está revisando un trabajo de José Basurto, ¿sí? Pero José Basurto consultó a Sampieri, ¿sí? Usted está revisando mi trabajo de Basurto, pero José Basurto, en esa parte que está allí, que a usted le gusta, que lo quiere coger para su documento, lo ha traído de Sampieri. Entonces usted debe poner citado por José Basurto 2021, citado por José Basurto, entre paréntesis 2021, coma, mencionado por Sampieri 2015, por ejemplo. Ya, tiene que hacerlo así. En ese enlace que les acabo de compartir, allí tienen ustedes todas las citas directas, indirectas, normas, si son de autores, si son de libros, si son de revistas, si son de bibliografía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso tienen que revisarlo y tienen que ver la literatura. En el enlace, reitero, tienen ahí todas las presentaciones correspondientes, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, el enlace, ¿dónde lo envió? Porque aquí en el chat de Zoom no me ha llegado, al menos a mí no me ha llegado, no sé a mi otro compañero. Ya, perdón. Se fue a Cuenca, al compañero Cuenca. Ahí va para todos. ¿Ahí les llegó? Ahí debe haberle llegado. Sí, ya llegó, gracias. Gracias por la... Gracias, Jordan. Sí. Entonces, está allí. Ese es un enlace que pueden consultar, ahí tienen resumido. Están con las normas APA, séptima edición. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta. Enrique. Para cumplir el objetivo general, es lo que tenemos que establecer en los específicos. Si estoy... O sea, en lo específico establecemos lo que tenemos que cumplir en el objetivo general. A ver, por ejemplo, mi objetivo general, comprar un carro último modelo a fines de 2021. General. Los específicos. Para yo comprar ese carro, ¿qué tengo que hacer? Visitar concesionarios, ¿verdad? Segundo objetivo específico, cotizar el vehículo. Tercer objetivo específico, seleccionar el vehículo a comprar. Cuatro objetivos específicos, contratar compra de vehículo. Y quinto objetivo específico, ya recibir el vehículo. ¿Sí? ¿Sí me entendió, Enrique, ahí? Ya más o menos. Sí, que por ahí va la idea, la pregunta. Listo. ¿Alguien más, por favor? También la parte de lo que es el árbol de objetivo, en la parte de la estructura del proyecto va en capítulo 1 también. La parte de lo que es A ver, el árbol de de objetivo. acuerdo a la matriz que yo, perdón, a la estructura que yo tengo, el árbol de problema va en la parte introductoria, es decir, antes del capítulo 1. Pero según lo que he estado conversando con algunos de ustedes, parece que se lo tienen como capítulo 1, el capítulo 2 lo tienen, creo, como marco teórico, el capítulo 3 como marco metodológico. ¿Sí? Entonces, llévenlo así nomás y en la parte introductoria o capítulo 1, ahí está formulación del problema, árbol de objetivos, objetivos general, objetivos específicos, etc. Tienen que ya ese documento tenerlo configurado.
y sobre eso vayan sobreescribiendo. Bien, la próxima clase vamos a quedar, todos los grupos me traen su árbol de objetivos. Con las observaciones que le hice al árbol de problemas de ustedes, más las clases que les hemos dado ahora, tienen ustedes los elementos para poderlo hacer. Además, son parte de la tarea que tienen que presentar. ¿Sí? Son parte de la tarea que tienen que presentar. No se duerman en los laureles, por favor. Van a tener prácticamente del 24 al 3 de enero libre. Yo sé que son fiestas. Muchas personas se molestan conmigo a veces porque me dicen, oye, te invito, le digo, no puedo, estoy trabajando. Pues el hecho de que haya fiesta no significa que tengo que olvidarme de todo, ¿no? Trabajar significa, en el caso que lo hago, trabajo por rato, también me divierto, pero no descuido totalmente las actividades. Entonces, ese es el consejo que le doy. Si no hay ninguna otra pregunta, de mi parte se les agradece. Buenas tardes, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Listo, profesor.